Estamos de vuelta con Los Anillos de Poder, que acaba de lanzar su primer adelanto de la tercera temporada en la Comic-Con. Y este viene cargadísimo de Sauron, una buena cantidad de sus espectros del anillo, el Balrog y el debut del desaparecido Celeborn. Y obviamente vamos a analizarlo minuciosamente en busca de referencias al lore y pistas sobre la historia. Antes de empezar, si disfrutan del mundo de la Tierra Media, suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse nuestros videos semanales en los que exploramos el lore de los libros de Tolkien aquí en Nerd of the Rings Español. El teaser comienza con Sauron llevando lo que la temporada pasada se estableció como la corona de Morgoth. Camina de espaldas a la cámara y parece tratarse de una escena en la que los orcos trabajan a ambos lados del sendero por el que avanza. Noté que de la entrada parece salir una gran cantidad de vapor. Entre eso y el color del lugar me pregunto si estamos viendo a Sauron entrar en el Samath Naur. El Samath Naur, cuyo nombre en Sindarin significa cámaras de fuego, se describe como una caverna larga y de techo elevado. Esta conduce hasta las grietas del destino, la fisura ardiente donde Sauron forjaría el anillo único. Si ese fuera el caso, Sauron podría estar recorriendo el mismo camino que Frodo y Sam transitarían miles de años después para intentar destruir lo que él está a punto de crear. En la siguiente toma aparece, sin lugar a dudas, el Monte del Destino, lo cual refuerza todavía más la teoría anterior. Vemos algún tipo de estructura en primer plano y lo más lógico es pensar que se trata de las primeras etapas de Barad-dûr, la fortaleza de Sauron. Después vemos cómo levantan oro fundido y lo vierten en un molde. Nuevamente quedan pocas dudas de que estamos presenciando la forja del anillo único. El molde tiene inscrito el verso del anillo formando un círculo con muchos de los caracteres extendiéndose hacia el centro, donde sin duda será fundido el anillo único. Tengo que admitir que lo primero que pensé fue, están usando muchísimo más metal del necesario con este molde tan extravagante, pero como veremos dentro de un momento, el oro fundido que fluye por el verso del anillo se ve bastante genial. Escuchamos la voz de Sauron diciendo, «Ya la grandiosa hora ha llegado». A continuación vemos a unos elfos bailando en el bosque, algo que quizás recuerde un poco a la forma en que los elfos del Bosque Negro celebran en el libro de El Hobbit. Entre los elfos que bailan podemos ver a Galadriel y a Celeborn interpretado por Jamie Campbell Bower. Así es, amigos, finalmente tendremos a Celeborn en esta serie. Es una de las cosas de las que me he quejado durante las últimas 2 temporadas, y aunque todavía tengo muchísima curiosidad por saber cómo explicarán su ausencia, es bueno que por fin aparezca. Y sinceramente, cuando escuché que Jamie Campbell Bower se incorporaría a la tercera temporada, esperaba que este fuera su personaje. El tipo hizo un trabajo absolutamente increíble interpretando a Vecna en Stranger Things, y tengo muchas ganas de ver qué trae para Celeborn. Creo que esta escena seguramente sea un recuerdo de Celeborn y Galadriel. En el teaser nada transmite demasiada felicidad fuera de esto, y aunque estoy seguro de que habrá algunos momentos alegres, esta temporada parece tener un tono un poco más oscura. Por lo tanto, quizás estemos viendo un acontecimiento feliz del pasado de esta poderosa pareja élfica. También creo que podríamos estar viendo por primera vez en live action el reino de Doriath. Este reino, famoso por su participación en los relatos de la Primera Edad sobre Túrin-Turambar, y Beren y Lúthien, fue una de las grandes potencias de aquel periodo. Celeborn es sobrino nieto del rey Thingol y por lo tanto príncipe de Doriath. De hecho, en los libros Galadriel conoce a Celeborn en Doriath, donde se enamoran y se casan. En los libros Galadriel y Celeborn cruzan las montañas azules y llegan a Eriador muchos años antes de la Guerra de la Cólera. Sin embargo, la serie estableció durante la primera temporada que Galadriel perdió a Celeborn durante aquella gran batalla librada al final de la Primera Edad. Eso significa que ambos debieron permanecer en Beleriand durante toda la Primera Edad y que un recuerdo probablemente no estaría ambientado en Eriador. Así que por ahora mi apuesta es que esto es Doriath. Después volvemos a ver esa toma muy cool del oro fundido avanzando por el verso del anillo grabado en el molde, seguida de unas aves que vuelan por Mordor. A continuación vemos a espaldas a una figura mientras las aves revolotean a su alrededor. Pensé que era Sauron, pero no lleva puesta la corona, así que podría tratarse de un orco o incluso de un sirviente humano. Sea quien sea, la escena transmite una fuerte energía de Saruman y los Crevain de las Tierras Brunas. Luego escuchamos a un orco decir que Sauron está creando un nuevo poder. «Un anillo para gobernarlos a todos». ¡Ey!, dijo la frase. Una vez más podemos ver que están usando orcos creados con efectos prácticos, algo que siempre me encanta. Este sujeto tiene un aspecto espeluznante y terrible y aparece junto a Arondir. Por una toma posterior podemos deducir que probablemente está hablando con Galadriel.
Después vemos a Galadriel llorando con la cabeza apoyada sobre una almohada y tengo dos teorías al respecto. Quizás ocurra algo terrible durante la fiesta élfica que vimos anteriormente. Noten que Galadriel está recostada sobre una almohada muy ornamentada, probablemente de origen élfico, pero ella está cubierta de tierra y suciedad. Podría estar lamentando la pérdida de alguien o conmocionada por lo que acababa de vivir, mientras Celeborn le acaricia el rostro para intentar consolarla. Mi segunda teoría es que estamos viendo a Galadriel después de la desaparición de Celeborn mientras otra persona intenta consolarla. No puedo distinguir con certeza si se trata de la mano de un hombre o de una mujer, pero sería increíble que fuera Melian, la reina de Doriath, con quien sabemos por los libros que Galadriel tenía una relación muy estrecha. Como nota al margen completamente absurda, después de analizar esta imagen fotograma por fotograma, en un momento mis ojos me hicieron creer que era la propia mano de Galadriel la que le acariciaba el rostro. Lo cual resulta bastante gracioso y ahora tú tampoco puedes dejar de verlo. A continuación vemos a un jinete cabalgando por el bosque y quedan pocas dudas de que estamos ante nuestro primer vistazo de uno de los 9 espectros del anillo. Me sorprendió muchísimo verlos, porque pensaba que la esclavización de los hombres por parte de Sauron ocurriría más tarde en la cronología de la serie. Sin embargo, sabemos que habrá un salto temporal entre la segunda y la tercera temporada de 5 años, y en los libros los espectros del anillo aparecen por primera vez alrededor del año 2251 de la Segunda Edad, varios siglos antes de la conclusión de la historia de Númenor. Al principio pensé que eran Nazgûl, pero parece que están utilizando el término Naz-Nagol, que significa servidor del anillo. Y esto explica que no son espectros del anillo aún, ya que Nazgûl se traduce a espectro del anillo. Sería una buena oportunidad para mostrar la transición de un hombre de carne y hueso a un espectro. Así que no se sorprendan si en algún momento uno de estos sujetos se quita el casco o la capucha y nos muestran a una persona cuya vida se ha extendido más allá de lo natural hasta adoptar una forma espectral. Después vemos a Galadriel y Arondir mientras ella sostiene una espada contra el cuello de un orco. Todos están escondiéndose de algo, presumiblemente del Nazgûl que vimos anteriormente. La voz del orco continúa diciendo que Sauron tiene ejércitos purgando toda la Tierra Media, mientras vemos a unos orcos desplazándose por una zona con árboles enormes. A continuación aparece por primera vez en esta temporada una bestia alada acompañada de un agudo chillido. Para quienes no lo recuerden, este chillido se parece al de los propios Nazgûl en las películas, así que es bastante probable que la bestia alada lleve a uno de los 9, aunque me parecería interesante saber, si aún están en su forma humana, cómo hacen ese ruido. Mucha miel y jengibre para esa gargantita. A continuación aparece el mago anteriormente conocido como el Extraño. Gandalf está agachado o observando lo que vemos en la toma anterior. Una llamarada que surge sobre una roca grande y plana rodeada por círculos de piedras más pequeñas. Al principio supuse que la roca tendría aproximadamente el tamaño de una persona y que estaríamos presenciando alguna especie de ceremonia aterradora, pero ahora creo que podría ser Gandalf experimentando con sus poderes y que las rocas son mucho más pequeñas, quizás del tamaño de las piedras que uno recogería entre la grava. Ya lo veremos. Vemos brevemente al mago maligno, de quien se ha informado que sería uno de los magos azules. Veremos si la serie lo confirma este año. Él afirma que la Tierra Media arderá, mientras Arondir observa una bola de fuego que se dirige hacia algún tipo de ciudad o asentamiento. Mi mejor suposición, teniendo en cuenta las imágenes del asedio y el aspecto accidentado del paisaje, es que se trata de Eriador, donde Sauron está arrasando toda la región. Sabemos que los elfos han encontrado el lugar que más adelante se convertirá en Rivendell y que efectivamente este será sitiado durante la Guerra de los Elfos y Sauron. Sin embargo, esto se parece mucho más a una ciudad construida sobre una colina de gran tamaño, así que quizás Arondir está explorando otra zona que está siendo atacada. A continuación vemos una escena de acción en la que los elfos combaten en el bosque y un Nazgûl levanta a un elfo y está a punto de estrellarlo contra el suelo usando una sola mano mientras sigue montando a caballo. No voy a mentir, se ve bastante genial. En este teaser hay algunos momentos muy poderosos para el bando de la oscuridad. Después vemos a Galadriel mirando hacia el cielo. Podría estar observando proyectiles lanzados durante un asedio, pero creo que es su reacción al ver a la bestia alada de antes. De hecho, inmediatamente después aparece una de estas bestias descendiendo hasta un balcón, sin duda ubicado en Barad-dûr, en Mordor. Volveremos a esto en un momento. Luego escuchamos a Gandalf decir: ¿No has pensado que la muerte podría ser el precio por salvarla? Sinceramente, esta frase me pareció un poco demasiado evidente. Obviamente sabemos que este mismo personaje, Gandalf el Gris, se sacrifica para derrotar al Balrog, así que efectivamente sufrirá la muerte de su forma corpórea en su intento por salvar la Tierra Media. Una de mis mayores críticas hacia la serie ha sido que en ocasiones intenta hacer referencias demasiado evidentes a El Señor de los Anillos. Pero obviamente voy a esperar a ver cómo funciona esta frase dentro de su contexto antes de emitir un juicio.
Luego vemos por primera vez el puerto que conduce hacia o desde Númenor, seguido de Pharazôn, quien presumiblemente ya es el rey de Númenor, dado que es él quien está hablando con un emisario élfico. Tengo mucha curiosidad por ver cómo se desarrollarán las cosas entre Miriel y Pharazôn. Como ya he mencionado, Tolkien escribió varias versiones diferentes de esta historia y, si se hace correctamente, podría ofrecer una intriga política muy interesante. Al principio pensé que el elfo era el propio Gil-galad, ya que muchas veces lo hemos visto llevando vestimentas doradas. Sin embargo, no creo que sea Benjamin Walker, sino un emisario enviado por él para solicitar la ayuda de Númenor contra Sauron. También sería muy interesante que Elrond vaya a Númenor, dada su historia de que su hermano fue el primer rey. Pharazôn también está acompañado por su mano derecha, Belsagar. Como dije la temporada pasada, este personaje me agrada porque representa muy bien lo peor de los hombres del rey. Después vemos a quien parece ser Galadriel huyendo a caballo. Sinceramente, no estoy seguro de qué estamos viendo en esta toma. Quizás uno de los Nazgûl, todavía en su forma previa a convertirse en espectro, está intentando cazarla. También me pregunto si podría tratarse de otro personaje secundario como Theo, alguien que probablemente haya envejecido bastante desde la última vez que lo vimos, tanto en el caso del actor como del personaje. Luego vemos a Galadriel, quien parece que acaba de matar a un orco, se da vuelta y ¡tada! ¡Celeborn! Por fin el esposo de Galadriel aparece en los Anillos de Poder. Todo parece indicar que Galadriel, quizás acompañada por Arondir, consiguió entrar en Mordor y encontró a Celeborn en las mazmorras de Sauron. Que Celeborn fuera prisionero de Sauron era una de las principales teorías sobre su paradero, y esto parece confirmarlo de manera bastante contundente. Galadriel le pregunta dónde estuvo y Celeborn responde: intentando volver a ti. Al principio pensé que llevaban vestimentas diferentes, pero creo que Galadriel conserva el mismo peinado y parece llevar puesta una armadura de malla. Celeborn definitivamente agregó una capa de cota de malla a su vestimenta, aunque quizás se la ponga durante su huida. A continuación vemos un ejército a pie liderado por Elendil. Quizás recuerden que la segunda temporada terminó con Elendil expulsado de la capital de Númenor y emprendiendo un viaje, probablemente hacia Andúnie, para encontrar a su hijo Anarion. Al principio pensé que esta podría ser la llegada de Númenor para ayudar a los elfos, pero no sé cómo podrían resolver lo suficientemente rápido la división interna como para que los fieles y los hombres del rey combatan juntos. Así que creo que es un conflicto en Númenor entre esos dos bandos. Una de mis teorías es que este ejército está formado exclusivamente por los fieles y serán ellos quienes ayuden a los elfos después de que Pharazôn se niegue a hacerlo. Quizás cuando se entere, el orgullo y los celos que siente hacia Elendil lleven a Pharazôn a lanzar su propio ataque contra Mordor para capturar a Sauron. Tal vez sea Anarion quien aparece junto a Elendil. Recuerden que, hasta donde sabe Elendil al final de la segunda temporada, Isildur está muerto. Pero nosotros sabemos que abordó un barco de regreso a Númenor. ¿Con el salto temporal habrá regresado ya Isildur? Tengo mucha curiosidad por ver qué ocurre con ese tema. Después vemos brevemente a Durin y Disa caminando por un paisaje junto a otros dos enanos. No puedo afirmarlo con certeza, pero podrían ser sus hijos. Se ha informado que sus hijos serán personajes propiamente dichos en la serie y debido al salto temporal podrían haber crecido bastante. Hasta ahora solamente vimos sus piernas asomando por debajo de unos cascos enormes y escuchamos sus risitas. Luego vemos a Elrond con expresión triste, probablemente porque todavía no conoció a una amable elfa con quien establecerse. Y también hay una figura encapuchada agachada al fondo. A continuación vemos a un Nazgûl desenvainando la espada en una entrada de Khazad-dûm, seguido por dos de estas figuras coronadas acercándose a Durin, quien sostiene su hacha. Las coronas producen una imagen muy impactante. Otra razón por la que creo que podríamos estar viendo a unos espectros del anillo todavía parcialmente humanos es que todos parecen llevar estas coronas, algo que suele estar asociado específicamente con el rey brujo. Quizás cada uno continúe aferrándose a su identidad anterior como rey de los hombres. En los libros, estos sujetos son descritos como grandes guerreros y hechiceros. Por eso, no se sorprendan si vemos versiones tempranas de cosas como el hálito negro, las hojas de Morgul o las heridas que éstas provocan. Aquí, Durin lleva puesta su corona real, así que evidentemente asumió el gobierno de Khazad-dûm después de la muerte de su padre. Lo escuchamos decir: «Aquí no somos amigos de Mordor». También vemos una toma de Disa mirando hacia la cámara. No estoy seguro de cómo interpretar su expresión, así que díganme en los comentarios qué creen que está ocurriendo. Al fondo parece haber otros enanos, por lo que quizás estén realizando uno de esos cantos dirigidos a la piedra. Después vemos a dos figuras atravesando el agua a caballo. No pude discernir las caras, así que déjenme también un comentario si quieren saber quiénes son.
A continuación, aparece un Mumak, seguido de una toma de Gandalf utilizando su truco de convertir el bastón en una linterna. Hay un par de cosas para señalar aquí. Por la reciente portada de la revista Empire, sabemos que Gandalf se encontrará cara a cara con un olifante, así que probablemente estas tomas estén relacionadas. El Mumak parece estar equipado para la guerra, pero el video representado en la Hall H mencionó que Gandalf montaría un Mumak, por lo que probablemente esté a punto de domar a esta bestia. Lo interesante es que los Mumakil en realidad proceden de Harad, no de Rhûn. De hecho, Mumak y Mumakil son los nombres que reciben los olifantes en la lengua de los Haradrim. Me parecería genial que Gandalf viajara al sur, un lugar que sabemos que visita en los libros, donde es conocido como Incanus, cuyo significado es espía del norte. Sin embargo, supongo que la serie simplemente decidió colocar olifantes en Rhûn para poder incluirlos. Podríamos decir que los orientales y los Haradrim comerciaban entre sí y que así llegó un Mumak al este, pero quién sabe. Después, el orco que vimos anteriormente le dice a Galadriel: «Ven conmigo». Galadriel y Arondir se encuentran sobre algún tipo de acantilado y a continuación vemos una toma fugaz de una fortaleza iluminada por un relámpago. Nuevamente, creo que podría tratarse de los inicios de Barad-dûr. Galadriel y Celeborn aparecen después, probablemente en las mazmorras de Barad-dûr, mientras Celeborn dice: «El Señor Oscuro, tenemos que detenerlo». Luego vemos una imagen de varias banderas númenóreanas. En el centro aparece una con el conocido motivo del sol que vimos durante las 2 temporadas anteriores. La de la esquina inferior derecha parece tener el diseño de una hoja, mientras que la ubicada en la esquina superior derecha resulta bastante interesante. Esta recuerda a los emblemas que Tolkien ilustró para muchos de los elfos de la Primera Edad, aunque no me hace pensar inmediatamente en ningún emblema específico diseñado por Tolkien. Aunque muchos señalarán el emblema de Fëanor por tener la misma cantidad de puntas, vale la pena recordar que Tolkien solía indicar el rango del elfo mediante la cantidad de puntas que llegaban hasta el borde exterior del diseño. 4 puntas correspondían a los príncipes, mientras que 6 u 8 representaban a los reyes. Es totalmente posible y quizás probable que estos emblemas sean creaciones originales de la serie. En cuanto a quién representan, esa es una excelente pregunta. ¿Podría tratarse de Eärendil, de quien los númenóreanos pueden trazar su linaje? ¿O quizás estamos viendo banderas élficas mezcladas con las númenóreanas? Después de todo, durante esta breve secuencia de los ejércitos de Númenor aparece Pharazôn, quien por cierto lleva una armadura de aspecto fantástico, y detrás de él se distingue claramente a un elfo. ¿Podríamos estar viendo a los númenóreanos ayudando a los elfos contra Sauron? Este personaje, sin duda, parece ser Gil-galad, sobre todo porque la hoja que sostiene se parece mucho a su lanza Aeglos. Si la comparamos con las imágenes de temporadas anteriores, se puede ver. Luego vemos a Galadriel luchando contra unos orcos en lo que parece ser la habitación donde encuentra a Celeborn. Me pregunto si el orco muerto que vimos anteriormente será el mismo que le pidió que se uniera a él para derrotar a Sauron. Ya he hablado extensamente de esto en otros videos, pero considero que, aunque Tolkien reflexionó durante sus últimos años sobre las implicaciones teológicas de la existencia de una raza irredimible, intentar crear orcos buenos en las adaptaciones es un esfuerzo bastante fútil. En términos generales, no me gustó cómo lo abordaron en la segunda temporada. Espero que todo forme parte de un engaño, que este orco esté manipulando a Galadriel y conduciéndola hacia una trampa muy de orco. Sin embargo, Arondir está notablemente ausente en muchas de estas escenas, pese a que aparentemente acompaña a Galadriel durante este viaje. ¿Puede ser esta una señal de que los días de este elfo del Cirque du Soleil están condenados? Ya veremos. A continuación escuchamos a Sauron decir: «La sombra asciende en Tierra Media». Sauron atraviesa una entrada acompañado por 3 de quienes pronto se convertirán en Nazgûl. Los cascos puntiagudos consiguen que tengan el aspecto amenazante y aterrador que deberían. Como pequeño detalle, aquí vemos a Sauron sin la corona, así que quizás sí fuera él la figura que aparecía anteriormente frente a las aves. También me pregunto qué veremos en relación con Sauron, los espectros del anillo y las bestias aladas. En El Retorno del Rey se nos dice que Sauron crió a aquella criatura nacida fuera de su tiempo y predispuesta al mal. La tomó y la alimentó con carnes impuras hasta que creció más que cualquier otra criatura alada. Podría resultar muy interesante presenciar el origen de estas monturas extremadamente espeluznantes. Hablando de eso, ese mismo pasaje menciona que la bestia alada fue entregada a su servidor para que la usara como montura.
Me pregunto si eso será lo que estamos viendo aquí. Sauron podría estar presentándoles por primera vez las bestias aladas a los Nazgûl. Esta toma también me hace pensar que quizás no veamos a los 9 Nazgûl sirviendo a Sauron durante esta temporada. Se nos dice que 3 de los espectros del anillo procedían de Númenor, así que puede estar por determinarse aún. También se reveló recientemente que Khamûl el Oriental aparecerá en la serie y la imagen promocional lo mostraba completamente humano. Khamûl, aunque sin duda aparece en El Señor de los Anillos, solamente es mencionado por su nombre en cuentos inconclusos. Por lo tanto, evidentemente se negociaron algunos derechos adicionales con la Tolkien Estate, aunque haya sido únicamente para utilizar este nombre en particular. Vemos brevemente a Galadriel y Celeborn besándose, esta vez besó a la persona correcta. Después Sauron termina de pronunciar su frase, ¿con quién podría estar hablando? Ya profundizaremos en ello. Pero durante el panel del Hall H se mostró un video en el que se revelaba que Sauron se encontrará cara a cara con un Balrog. No solo eso, el Balrog tendrá diálogo. Imagino que esto provocará muchas preguntas, ya que el Balrog no pronuncia ninguna frase ni en los libros ni en las películas del Señor de los Anillos. Personalmente no creo que exista ningún problema con que un Balrog sea capaz de hablar. En el Silmarillion, Gothmog actúa como lugarteniente de Morgoth y lidera ejércitos enteros. El daño de Durin lanza un contrahechizo contra Gandalf en la cámara de Mazarbul. Estamos hablando de Maiar, algunos de los seres más elevados de toda Arda. No existe ningún motivo para pensar que no pudieran hablar. En cuanto a qué dirán o qué acuerdo alcanzarán, nadie lo sabe. Una alianza entre Sauron y el Balrog es uno de los grandes escenarios hipotéticos de la Tierra Media. Y aunque lo que se presentó en el Hall H parecería ser el estereotipo del agarraremos esto de aquí, esto de allá y juntémoslo para ver qué sale, debo admitir que ver a Sauron cara a cara con el daño de Durin definitivamente llama la atención y es un gran caso de qué habría pasado. Ahora la gran pregunta es cómo resultará esta interacción. ¿Podrá estar cargada con toda la solemnidad y el peso de estos seres ancestrales o se quedará corta y terminará pareciendo ridícula? El tiempo lo dirá. Volviendo al teaser, vemos a Círdan, quien recuperó la barba. Me decepcionó muchísimo que se la afeitara durante la segunda temporada, así que me alegra verlo nuevamente con vello facial. Ben Daniels hizo un trabajo absolutamente fantástico como Círdan. El tipo irradia toda la sabiduría de un elfo ancestral, así que sería genial ver más de él. Además, aquí aparece equipado con armadura. Si recuerdan los libros, Círdan, junto con Elrond, es quien anima a Isildur a destruir el anillo durante la Guerra de la Última Alianza, así que está bien familiarizado con el campo de batalla. Después vemos un águila volando entre montañas nevadas, seguida de los caballos blanco y negro que aparecieron anteriormente con el Monte del Destino a lo lejos. A continuación aparece un Nazgûl a caballo. Su montura se alza sobre las patas traseras mientras el suelo a su alrededor está cubierto de cadáveres. Sauron entonces termina su frase, ¿te gustaría ascender junto a ella? Es decir, con la sombra. Sauron podría estar hablando con el Balrog, pero también es muy posible que esté ofreciéndole un anillo a algún rey de los hombres, quizás incluso a Khamûl. Después vemos lo que solo puedo suponer que es una caja de herramientas de Mordor en cuyo interior se encuentra el martillo de Fëanor. Ya predije durante la primera temporada, y volví a insistir durante la segunda, que sería increíble que Sauron utilizara el martillo de Fëanor para fabricar el anillo único. Y efectivamente vemos a Sauron, presumiblemente en el corazón del Monte del Destino, levantando este mismo martillo. La lava estalla mientras Sauron y algunos de sus servidores permanecen de pie sobre el precipicio de las grietas del destino. También podemos ver un enorme yunque justo detrás de Sauron. Lo que no aparece es el gran molde que vimos anteriormente en el adelanto. Por lo tanto, quizás se trate de un intento previo de crear el anillo único o quizás sus servidores todavía tengan que llevar el molde hasta allí. Vemos otra toma rápida del Sauron de Charlie Vickers levantando el martillo de Fëanor, y en mi opinión, este actor ha sido indudablemente uno de los puntos fuertes de la serie y tengo muchas ganas de ver qué hará con Sauron durante la tercera temporada. Halbrand no me gustó demasiado durante la primera temporada, sobre todo por lo relacionado con su identidad secreta y el romance implícito con Galadriel. Sin embargo, su interpretación de Anatar durante la segunda temporada fue muy sólida.
Creo que tiene un enorme talento interpretativo y que puede hacer cosas muy interesantes con una versión de Sauron completamente malvada y dispuesta a dominar toda forma de vida. Y entonces llegamos a la toma final del teaser. Frente al rostro de Sauron, unas pinzas sostienen un único anillo dorado. El anillo regente. El anillo único para gobernarlos a todos. El anillo gira sobre un fondo de llamas mientras aparece el título y se anuncia la fecha de estreno el 11 de noviembre de este año. Quienes siguen mi canal saben que no he evitado criticar esta serie durante sus 2 primeras temporadas. Aquí también hay un par de cosas que me generan ciertas dudas, pero hay que reconocer los méritos cuando corresponde. Este es un teaser sólido. Como ocurre con la mayoría de los teasers, no revela demasiado sobre la trama. Sabemos que Sauron intenta crear el Anillo Único, que sus ejércitos están sembrando el caos, que Galadriel y Celeborn se reencuentran y que los Númenóreanos hacen algo. Dicho eso, un teaser no está pensado para revelar demasiado sobre la historia. Su propósito es generar entusiasmo y creo que este lo consigue bastante bien. Para mí, los puntos más destacados son, sin duda, Sauron con el Anillo Único y los hombres mortales condenados a convertirse en espectros del anillo. Además, llevo años diciendo que esta serie, y especialmente el personaje de Galadriel, necesita a Celeborn para quizás poder corregir un poco su rumbo y conseguir que ella parezca menos petulante que durante la primera temporada. Y, escuchen esto, no apareció ni un solo peloso en todo el teaser. Para mí eso constituye una victoria enorme, como podrá confirmar cualquiera que haya seguido mi cobertura de la serie. Me encantaría que esta temporada ni nos muestre a los pelosos y podamos concentrarnos más en los elfos, Númenor y su lucha conjunta contra Sauron. Así que sí, personalmente creo que este es probablemente el mayor nivel de interés y entusiasmo general que he sentido desde aquel primer adelanto de la primera temporada, cuando todos teníamos los ojos llenos de ilusión y esperábamos lo mejor. ¡Qué ilusos! La serie parece estar adentrándose en aspectos muy importantes del lore que podrían haber aparecido mucho antes, incluso desde el comienzo. Sinceramente, me entusiasma explorar elementos como los Nazgûl y su transformación. Por supuesto, tendremos muchísimo más tiempo para hablar de esto durante los próximos meses. Más adelante, un tráiler completo nos dará una mejor idea de cómo se perfila esta temporada. Otra de mis críticas anteriores ha sido la calidad irregular de la escritura, algo que continúa siendo una incógnita después de ver solamente un adelanto. Pero, como dije, si hablamos puramente de sensaciones y de despertar mi curiosidad, este es el mayor interés que he sentido por la serie desde aquellos primeros días. Centrarse en Sauron y los Nazgûl y presentar por fin a Celeborn fue definitivamente una decisión acertada para este primer teaser. Ahora solo queda esperar y ver si la tercera temporada de Los Anillos de Poder puede llevar la serie hasta nuevas alturas. Como siempre, quiero darle un gran saludo a los miembros elfos y magos del canal. Argentino97 y Javier Quintana. CRSM, Holker, Sheraton Ibarra, Soul of Light, Ezequiel Suárez G, Mr. Matute, Diego Vera, Roel Sánchez, Leandro, Emilio F, Rodrigo Espineira, Josías Micangeli, Julián Mota, Claudio Viera, Right Hand of Orthanc, Liang, Michelle Lorenz Zapata, Jacen Tony e Isilrond. Muchas gracias por ver y suscribirse y nos vemos la próxima vez en Nerd of the Rings Español.